cuando se ven las... Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy, lunes, tenemos un cambio en el line-up. Tenemos una sorpresa. El día de hoy hemos invitado al general Humberto Ortega para que venga a platicar con nosotros alrededor de algo que fueron mis comentarios la semana pasada. La semana pasada yo comenté en este programa que sentía una frustración. Era frustrante ver cómo Nicaragua, teniendo todos los recursos naturales que tiene, teniendo una posición geográfica privilegiada, teniendo una clase de trabajadores como es la clase trabajadora nicaragüense, no nos podamos unir y que veamos que seguimos tropezando y cometiendo los mismos errores que hemos venido cometiendo durante toda nuestra historia. Y que los gobiernos que llegan, en vez de buscar cómo agarrar lo mejor del anterior, mejorarlo e ir progresando, pareciera que la teoría es borremos al que hizo lo que hizo el anterior y voy a construir lo que yo quiero a mi capricho y como debe ser. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Que Nicaragua sea el segundo país más pobre de Latinoamérica, a pesar de todas las ventajas que tenemos. A pesar de todo, las últimas encuestas de St. Carlos que reflejan que Nicaragua está dividida en dos. Un 46% de nicaragüenses, 46-47% de nicaragüenses que creen que Nicaragua va por buen camino y un 41-42% que creen que los nicaragüenses dicen que Nicaragua va por mal camino. Tenemos unas elecciones que fueron cuestionadas, ya pasaron, pero fueron cuestionadas y está pagando repercusiones. Tuvimos un pronunciamiento bien fuerte del Parlamento Europeo, unas relaciones con los Estados Unidos sumamente difíciles, complicadas. Lo más complicado que ha estado en un buen tiempo. Algunos dicen que Nicaragua no tiene amigos ahorita en el gobierno de los Estados Unidos, siendo nuestro principal mercado internacional. Entonces, en septiembre del año pasado, el 2 de septiembre del 2016, el general Humberto Ortega hizo un llamado capopagado en los principales periódicos del país, haciendo un llamado a la gran concertación nacional, un llamado a un gran diálogo nacional. Entonces lo hemos invitado y le agradecemos que haya aceptado en tan corto tiempo a venir al programa para que hablemos alrededor de ese tema aquí en Nicaragua. ¿Por qué no puede haber una unidad? ¿Cuál es la coyuntura actual en la que estamos viviendo? Es más, los mismos sandinistas que siempre se han mantenido unidos o las divisiones las han mantenido, las han manejado muy bien, ahora están a luz pública. Vemos a Roberto González denunciar que lo están acusando de traidor y le pide al presidente Ortega, como secretario general del Frente Sandinista, que aclare si él es traidor o no es traidor. Hemos visto las separaciones entre los históricos, los llamados históricos, y los no históricos. ¿Qué rol está jugando alguno de los históricos en el quehacer de Nicaragua ahorita? ¿Dónde está Nicho Marenco? ¿Dónde está Lenín Serna? Hasta Bayardo Arce, que era el que venía de los históricos, venía jugando un papel, lo han apartado de ese rol fuerte e importante que estaba jugando. Entonces hasta los mismos sandinistas se están dividiendo. El mismo general Ortega dijo en su intervención pasada en este programa de que no estaba bien clara en cuando se iba a dar la sucesión, si tenía que dársele al sucesor o nombrar un sucesor o sucesora del presidente Ortega, ¿cómo iba a ser? ¿Quién iba a ser? Que eso eran los sandinistas a esa hora que iban a tener que unirse y decidir quién iba a ser el sucesor del presidente Ortega. Vamos a estar hablando de estos temas a la coyuntura nacional e internacional con nuestro invitado, el general Humberto Ortega. Vamos a pasar, para aprovechar el tiempo al máximo, vamos a pasar con la cadena de oraciones. Comenzamos por mi cuñado Iván Villa, por mi primo hermano Chichi Fernández,
por toda aquella persona que de una manera u otra están luchando contra difíciles y terribles enfermedades, pidiéndole al cuñado que está arriba, Iván, que si estuviera vivo se le estaría hirviendo la sangre de ver la actitud cobarde de aquellos que él creía que eran hermanos de él. Vamos, para todas aquellas personas también que están luchando contra esa terrible enfermedad que es el cáncer y otras. Vamos a la cadena de oraciones, corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el general Humberto Ortega. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí. Abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Más años, más beneficios. Ahora con Movistar mantener tu número te conviene. Entre más años cumplas con nosotros, más mega o saldo te regalamos. Envía promo al 8000, elegí tu regalo y empezá a disfrutarlo. Movistar, elegí todo. Todo empezó con una pasión. Nuestro liderazgo en el campo de la educación superior nos ha permitido firmar convenios internacionales con Texas Tech University para formar profesionales altamente competitivos. Campus UCAN, 38 manzanas de extensión. De lunes a viernes, acompáñenos en su programa Jaime Arellano en la Nación, de 7 a 8 de la mañana y de 12 a 1 del mediodía.
dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Cuando subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subes a internet. Esto es un mensaje de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte del programa. Ya está con nosotros. Y le recordamos que hicimos un pequeño cambio en el line-up de esta semana. El doctor Noel Vidal va a estar con nosotros el día miércoles o el jueves para estar platicando, haciendo un análisis alrededor de la resolución o el anuncio que mañana va a dar la OEA junto con el gobierno del cronograma de acciones que se van a tomar. Así que y también aprovechamos para invitar al general Ortega para que esté con nosotros ahora para tocar el tema de la unidad, la concertación nacional. General Ortega, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación tras corto tiempo. No tenerlo por aquí nuevamente. Buenos días y a toda tu amplia audiencia. Ya estamos en febrero, prácticamente ya está terminando. Un mes con mucha historia, pongámosle. El mes de doña Violeta tomó el poder en los años 90. Este año hay una gran expectativa alrededor de unas negociaciones entre el gobierno y la OEA que el día de mañana se van a dar a conocer cuál es el cronograma de acciones. Ha tenido reacciones diferentes alrededor de los diferentes sectores. Hace el 12 de septiembre del 2016, usted sacó antes de las elecciones nacionales. El 2 de septiembre. El 12 de septiembre. El día del ejército. El 2 de, se puede decir lo que dije, el 2 de septiembre. Te entendí 12, pero bueno. El 2 de septiembre. Sí. Haciendo un llamado a un gran diálogo nacional, a una concertación nacional. ¿Qué ha pasado, general, que no se ha podido hacer eso? ¿Por qué es que no podemos los nicaragüenses sentarnos, unirnos y hacer esa gran concertación? Comenzaste hablando del mes de febrero. Y tienes razón, creo que febrero es un mes que recoge varios contenidos de fondo. Uno, que acaba de pasar el 21 de febrero, el aniversario del asesinato del general Augusto César Sandino. Y desde ese momento, desde ese asesinato, pues se marcó en la historia de Nicaragua una serie de huellas profundas que es el día de hoy y todavía tenemos algunas manifestaciones de estilos en la forma que se ejerce el poder. Yo digo siempre el general Augusto César Sandino. O sea, fíjate que decías que los nicaragüenses estamos siempre muy en la línea de estarnos no entendiendo. Y hasta en este aspecto del nombre de Sandino no tenemos... Hay controversia. Hay controversia. La mayor parte de los académicos con los que yo me rozo, casi es unánime, en la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, que soy miembro, coincidimos en que es legítimo llamarle a Sandino general
Augusto César Sandino. Sandino firmó de diferentes maneras. A, C, con sus 3 iniciales, A, C, S, A. Sandino, Augusto C. Sandino, firmó también César Augusto Sandino, firmó Augusto César Sandino, y los principales documentos de Sandino, como el manifiesto de San Albino, en donde dice que el hombre que de su patria no exige ni un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído y creído, lo firma como Augusto César Sandino. En las pautas de la Organización del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, Sandino lo firma como Augusto César Sandino. Y el otro documento que él hace a la nación, donde se refiere que tenemos que tenemos que amar a Nicaragua, algo así, no recuerdo como él señala, también lo firma como Augusto César Sandino, ¿no? Y todos los grandes historiadores que entrevistaron a Sandino, periodistas, se refieren a él como Augusto César Sandino. Entonces, es legítimo que algunos le quieran llamar, como deseen llamarle, pero no es correcto, pues, como marcar una sanción de no llamar a Augusto César Sandino en algunas esferas oficiales. Entonces, tenemos la fecha de Sandino, tenemos también que se cumplió un aniversario más el día de ayer, 26 de febrero, de la muerte de nuestro hermano Camilo Ortega, ¿no? En la insurrección de Monimbó, defendiendo a los monimboseños que fueron masacrados, ¿no?, en ese entonces por la Guardia Nacional. Ahí tenemos fotos, Robinson, enséñame fotos, ahí va usted con doña Violeta. Eso es del 25 de febrero. Está con Carter, hablando de... Eso es después, sí, después lo vamos a hablar. Pero lo que quería era la... Bueno, ese es Camilo con la compañera Dora Tijerina, que es una de las compañeras legendarias actualmente del Frente Sandinista, ¿no? La militante más antigua y más destacada, ¿no? Sigamos. Bueno, hablando de... Esta yo la traje, pero eso la voy a poner más adelante porque esto es hablando que esa foto la traje porque la vi estaba en internet, estuvo circulando. Ahí estaba usted, el general, el poeta cardenal y doña Rosario Murillo. Pero eso es para ver por una unidad, o la unidad que pasó de la unidad del Frente Sandinista. Esta es mi familia, ¿no? Aquí, esa es donde quería llegar. Esa es mi familia. Vean, están mi padre, mi madre, Camilo, que está en el fondo, nuestra hermana Germania, Daniel, aquí a la izquierda, y yo a la derecha. Solo quedamos vivos de la familia Ortega Saavedra, Daniel y yo. Que Daniel es el mayor, un año que yo. Esa es la familia, sí. De Camilo creo que hay otras fotos también ahí, cuando antes de morir, y ahí estamos Camilo y yo. Acercarla más, por favor, ponerla más cerca. Camilo era el más alto de todos nosotros, ¿no? Muy alto. Bastante, era. Sí. Tenía 27 años y... Gracias. Y unos meses... Ven, hay otra foto más ahí, fíjate ahí, que quiero enseñar. Esa es Camilo disfrazado, ¿no? Antes de morir, cuando llega ahí a Monimbó, ¿no? Y esta es la foto más conocida de Camilo. Entonces, decías tu gran preocupación y como cierto sentido de frustración por la falta de unidad nacional, ¿no? Yo siempre he insistido en diferentes documentos míos, públicos y escritos, proclamas, en entrevistas, de un concepto que yo
vuelvo a insistir, y creo que hoy más que nunca es importante insistir en integración o miseria. Incluso así se llamó un documento público que hice un campo pagado hace años. Integración o miseria. Si nosotros no nos hubiéramos integrado para salir de Somoza, no estuviéramos aquí, en este programa, en la Nicaragua del presente, con todas sus cosas buenas y con todo sus cosas malas. Pero en general, mejor esta Nicaragua que esa Nicaragua en donde murió Camilo junto con Arnoldo Cuán, Moisés Rivera. Moisés Rivera era un indígena que murió con otros 6 monimboseños en el mismo momento, en el mismo entorno en que está Camilo. Camilo fue en los Abogales y Moisés cerquita, pues, terminando Monimbo y comenzando los Abogales. Camilo muere en combate con Arnoldo Cuán y los logran capturar heridos de muerte casi y los llevan en un helicóptero, los torturan y los matan en las torturas. Un poco para entender que si bien es cierto en el presente, pues hay quejas de algunos de que aquí se sigue torturando, etcétera. Quiero decir que podrán haber algunos problemas y podrán haber algunos descuidos y excesos, pero jamás las torturas tan terribles como las que sufrieron estos compañeros como Camilo y los miles de nicaragüenses que pasaron martirio, ¿no? Entonces, para mí es muy importante lo que pasa en el periodo de la muerte de Camilo, ¿eh? Para poder llegar luego a doña Violeta Chamorro, ¿no? Ya no solamente ella como parte de la Junta de Gobierno, ¿va? Para votar a Somoza, que formó ella parte en la primera Junta, sino también después ya en la coyuntura de 1990. Entonces quiero hacer énfasis en que desde 1977, en octubre, nosotros estábamos divididos. El Frente Sandinista estaba dividido en 3 tendencias. Y luego de que hicimos un esfuerzo enorme por tratar de entendernos, no fue posible. Y fuimos prácticos y la parte nuestra, que la coordinaba yo, y donde estaba Daniel y estaba Camilo, Eduardo Contreras, que murió, y Germán Pomares, otro héroe que murió, junto con una mujer destacada de la lucha, Leticia Herrera, decidimos aquí en Nandaime, donde estábamos clandestinos, en un lugar campesino, una trocha de maíz, fundar la tendencia insurreccional que fue conocida como tercerista, porque era la tercera de las 3 que habían. La Guerra Popular Prolongada, que estaban ahí compañeros como el comandante Henry Ruiz, Tomás Borges, Bayardo, y la tendencia proletaria, donde estaban compañeros como Jaime Willock, Luis Carrión, Roberto Güembes, que murió, y Carlos Núñez. Entonces nos dividimos. Los terceristas, la GPP. Sí, entonces éramos los insurreccionales o terceristas, los proletarios, que eran los que dirigía la muerte de Roberto Güembes, el comandante Jaime Willock, y la tendencia Guerra Popular Prolongada, que eran los que estaban alrededor de Tomás, de Henry Ruiz, de Bayardo, ¿no? Y otros compañeros, pues, que cayeron, ¿no? en todas las tendencias. Entonces, nos dividimos, porque se agotó el proceso de entendernos mientras nos estaban desbaratando, porque no podíamos ponernos de acuerdo en el énfasis de la estrategia a seguir. Y bueno, ¿qué dijimos? Bueno, es preferible que nos desintegramos en este momento en 3 partes y luego ver quién impone la agenda de la lucha con sus tesis que cada quien consideraba eran las correctas, y luego ver cómo en su momento nos reintegramos de nuevo.
como pasó. Pero fue importante, y quiero hacer énfasis, pues, que en ese momento hubo una división, un fraccionamiento, pero fue una desintegración en 3 pedazos. Pero realmente la unidad en los principios generales de la causa sandinista que nosotros teníamos, en la que todos nos habíamos formado, esa no se rompió, ¿no? Teníamos problemas de la modalidad, de la estrategia a seguir para... todos proclamábamos la lucha armada, pero teníamos diferencia en la modalidad nueva que no entendían los demás compañeros de las tesis insurreccionales, ¿no? Que nosotros proclamábamos. Eso es lo que está pasando ahorita, en menor escala, pues, dentro del Frente Sandinista, la división entre lo histórico y lo no histórico. Pero quiero verlo esto en el sentido de integración o miseria, más a nivel de la nación. Te pongo, nada más te puse como ejemplo, claro. lo del frente. Pero aprovecho para preguntar ahí nomás sobre eso. Claro, sí, ahora después te lo voy a tocar. Vea, también Camilo estuvo en la fundación en esa reunión que te dije en Andaime. Entonces, ¿qué fue lo importante? Sino que mientras nosotros también en ese momento nos estábamos fraccionando, la oposición que estaba en la vía legal también tenía serios problemas. Y esa oposición tenía, la figura más relevante se movía alrededor de lo que se llamó UDEL, Unión Democrática de Liberación, cuya figura más fuerte fue el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Y entonces, cuando se da este fraccionamiento, Somoza prácticamente decía que ya había terminado con el sandinismo, porque escasamente quedábamos realmente en todas las tendencias en cuanto a los cuadros que sostenían el frente después de casi 20 años de lucha, escasamente, quizás unos 50 hombres. Y con una montaña, con un esfuerzo heroico que nosotros empujamos en un primer momento, desde los años 70, ya para desarrollar la montaña, es terminada. ¿Qué lo une? Es terminada, ¿no? ¿Qué lo hace unirse? Entonces, y Somoza, bueno, pensó que ya podía, ¿no? Estar tranquilo. Entonces, luego nosotros, es importante entender cómo con la ofensiva de octubre, que lanzamos unos ataques nosotros, se desató toda una dinámica hasta julio de 1979, en donde es relevante rápidamente señalar los momentos de divisiones y los momentos de acercamientos. Hubo en todo ese trayecto, tanto en lo que era la vía legal de lucha como en la vía armada de lucha, problemas de divisiones, pero también hubo necesidad de acercamientos. Y entonces hubo un primer acercamiento importante entre lo que era la vía armada que nosotros representábamos a través de los terceristas, con el grupo que llamamos de los 12. Nosotros en 1977 abrimos, a pesar de que estábamos divididos a lo interno nosotros, como Frente Sandinista, nosotros abrimos un abanico para atraer diferentes corrientes políticas de otro signo ideológico y político al nuestro, del vector empresarial, del vector religioso, del vector político, en fin, académico, intelectuales, y se formó el grupo que se llama de los 12. Y formamos en un primer momento, antes de que se conociera como Grupo de los 12, una junta revolucionaria de gobierno, y aceptó don Felipe Mántica, el empresario pues, muy destacado y respetado aquí en Nicaragua, formar parte con nosotros. Yo hablé con él para este paso y él aceptó que si ganábamos nosotros en esa ofensiva, él ser el candidato a la presidencia, pues, que nosotros íbamos
a llevar en la Junta Revolucionaria de Gobierno. O sea, estábamos divididos al interno del frente, pero estábamos abriendo una política de alianza, por la cual los otros compañeros que no entendían de más radicales del Frente Sandinista, de las otras tendencias, nos atacaron hasta de traidores. ¿Ven? Porque aquí en Nicaragua somos muy dados a descalificarnos, ¿no? Y poco a calificarnos y a reconocernos. Entonces, bueno, vino todo un proceso difícil, ¿verdad? Y vino un acercamiento del Frente Sandinista a través de nosotros con este grupo de los 12, con lo que se llamó el Frente Amplio de Oposición, que dirigía Alfonso Robelo y Adolfo Calero, que luego va a aparecer Adolfo Calero al frente de la contrarrevolución, ya en la década de los 80. Por eso te digo cómo la historia se va a ir vanando. Es interesante para entender ahora. Entonces, hay un esfuerzo de unidad entre nosotros, a través de los 12, esta tendencia, con la oposición de otros signos ideológicos y de otras clases económicas y de otras tendencias políticas, como Robelo y como Calero. Y otro, ¿no? En ese momento se llamaba el Partido Conservador Auténtico, se llamaba en ese momento. La historia nos indica que hay intentos de unidad, que se ha logrado ciertas unidades, pero al fin y al cabo después volvemos a caer en los mismos errores de separarnos, dividirnos y tratar entonces de imponer una teoría sobre la otra. Y fíjate que para finales, después de que pasó octubre, de que fracasaron nuestros intentos por insurreccionar a las masas en ese momento, pero seguimos en esa línea. Se hizo aquí una comisión pro diálogo que empujó los Estados Unidos y que ahí estuvo dirigida por los obispos, el obispo Salazar, el obispo Pablo Vega y el obispo en ese momento Obando y Bravo. Y ahí se dio todo un esfuerzo, ¿no? En esa comisión pro diálogo, en donde estuvo Udel, en donde estuvo Agüero, estuvieron los sociocristianos. ¿Y por qué crees que ese diálogo no avanzó? Porque Somoza estaba un tanto arrinconado en ese momento a tener que aceptar esa tendencia a ese diálogo. Porque en la oposición de ese momento, las nuevas agrupaciones que estaban en UDEL y los demás no aceptaron una propuesta concreta que hicieron los obispos de que para que no hubiera una imagen de desorden en los planteamientos, que se hicieran representar todos ellos por uno solo para ir en ese diálogo con Somoza. Entonces, nadie se puso de acuerdo en darle la confianza a un delegado ante la propuesta de la iglesia para que ellos pudieran mediar realmente en ese diálogo. Entonces Somoza, a su vez, no quería ese diálogo. Y Somoza quería esperar las elecciones municipales del febrero de 1978 para entonces hacer el diálogo que empujaban los Estados Unidos hasta después de esas elecciones municipales de febrero de 1978. Entonces, en diciembre termina ese esfuerzo de diálogo para darle una salida, pues no violenta de insurrección como la que luego Somoza tiene. Entonces, ahí te quiero decir, ahí también tenés otro ejemplo de cómo somos difíciles los nicaragüenses de ponernos de acuerdo, ¿no? Para dialogar. El presidente Ortega está tratando de implementar la misma estrategia que trató de implementar Somoza con las elecciones municipales, ocupando estas elecciones municipales, en vez de llamar a un diálogo ahorita, como se le pedía a Somoza, como ustedes pedían a Somoza en esa época. Somoza prefirió buscar cómo usar las elecciones municipales para disfrazarla y después de las elecciones municipales buscar cómo hacer un diálogo en condiciones diferentes. Eso es lo que está haciendo el presidente Ortega ahorita, cuando hace este supuesto anuncio que va a hacer mañana sobre una cronología de acciones
que llevan a las elecciones municipales y hasta 2 años después. Bueno, después te voy a responder para no perder el hilo de mi énfasis en integración o miseria, integración o violencia, integración o desplome de la sociedad. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo concreto de lo difíciles que somos los nicaragüenses. En este caso, eran los de la oposición no armada los que, junto con Estados Unidos, fracasaron en ponerse de acuerdo. En ese momento nosotros no estábamos participando en ese proceso de ese diálogo, porque nosotros estábamos ya en la línea de tomar todo el poder a través de la insurrección armada. En todo caso, teníamos abierto nuestras posiciones para alianzas políticas con las fuerzas opositoras no sandinistas. Eso es otra cosa, pero en ese diálogo de ese momento nosotros no lo estábamos empujando. Pero entonces, ¿qué pasó? Que en ese año 77, 76, 77, Pedro Joaquín, a través de la prensa, fue un destacado luchador, y con todas las limitaciones, no se podía esconder la barbarie, sobre todo de Somoza, en relación al esfuerzo de los sandinistas en sus luchas, ¿no? Y el segundo jefe del diario Novedades, que era el diario de Somoza, y otros connotados somocistas, Edgar Solís se llamaba, amenazaron públicamente a Pedro Joaquín, y Somoza dijo en 1977 públicamente que Pedro Joaquín Chamorro era el enemigo número 1 de la Guardia Nacional, además de lo que él llamaba a los andinos comunistas, como nos llamaba a nosotros. Entonces, este proceso de diálogo que los Estados Unidos quisieron seguirlo empujando, a pesar de que fracasó en diciembre, se muere totalmente la posibilidad de un diálogo en ese momento con Somoza, porque se da la muerte de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero, antes de esas elecciones municipales. Entonces, después de esa crisis, nosotros, con la muerte de Pedro Joaquín, vemos que hay un repudio espontáneo de las masas en el entierro del doctor Chamorro, y la fuerza que teníamos nosotros, se involucran en esas marchas, en esas protestas espontáneas, y suceden 3 huelgas que estremecieron el país hasta julio, desde la muerte de Pedro Joaquín hasta julio, una huelga impulsada por los diferentes sectores, la empresa privada y fuerza política, en fin. Y en ese contexto es que muere Camilo. O sea, Pedro Joaquín muere el 10 y Camilo muere el 26 de febrero, cuando ya se está dando un proceso insurreccional que nosotros vamos empujando. Y en la misa que se da de un mes de la muerte de Pedro Joaquín, se enciende el pueblo monimboceño, y también ahí comienzan a manifestarse en insurrección contra Somoza, y Camilo Ortega va a ese movimiento que está sin cabeza, sin dirección, a tratar de dirigirlo. Incluso ellos llegan y creían que eran agentes de Somoza, los mondimboceños, incluso los capturaron a Camilo, etcétera, y ahí muere Camilo en esa coyuntura. Pero fíjate que ya pasamos 26 de febrero, ¿no? Bueno, entonces llegamos nosotros en este proceso, que se agotan las huelgas, y nosotros vemos que si ya por X motivo, ya la empresa privada no puede seguir en esa huelga, el Somoza reprime, y que no podemos dejar caer el movimiento en masa. Entonces lanzamos acciones armadas, y antes de morir Camilo, el 26 de febrero ya habíamos lanzado la toma de Granada, una incursión armada de propaganda el 2 de febrero, y luego desde el Frente Sur, en Pastores, el comandante Pastores, habían atacado Rivas, que fue, según Somoza, uno de los golpes más duros que tuvo la dictadura en ese momento. Y luego el Frente Norte estaba operando, que opera
vean, hasta mayo del año 78 después, donde está dirigiendo ahí Daniel Ortega, Víctor Tirado, Germán Pomares, entre otros. Pero fíjate, te quiero decir cómo la falta de entendimiento, la falta de un diálogo, pues dio margen a que se acelerara más otras vías de lucha, ¿no? Como la que nosotros estábamos empujando, que era la insurrección armada. Luego vino, cuando la oposición, aquí otro elemento de desintegración de nación, ¿no? Cuando la oposición con Rovelo y con Calero, don Emilio Álvarez Montalbán, que era el ideólogo y el que conducía a las fuerzas conservadoras, que ven que el sandinismo, pero que no son pues de izquierda, lógicamente que son de la derecha, llamándolo en términos simples esto para entendernos. Entonces empujan otro proceso de diálogo con Estados Unidos, ¿ves? Para ya buscando en agosto del año 1978, para una salida que nosotros la denunciamos como un Somocismo sin Somoza. Entonces, ya nosotros en mayo, que el Frente Norte ya estaba combatiendo desde octubre del 77, la guerrilla más activa que hubo en la historia del Frente Sandinista, la única que combatió continuamente, esta guerrilla en mayo, nosotros la desintegramos, esa guerrilla, y dislocamos todos sus cuadros en función de la insurrección. Ahí estaba Joaquín Cuadra, Dora María Tella, en fin, pero fíjate. Entonces, vino un esfuerzo, se empujó otro proceso de diálogo. Los pasos de televisión. No te preocupes, que es importante entender la historia para que vamos a entender mejor la coyuntura, si no, no la vamos a entender. Entonces, vino un esfuerzo de otro diálogo ahí, pero dividido, en contra, era un diálogo para sacarnos a nosotros de escena, los Estados Unidos, con la derecha, ante el auge insurreccional nuestro. Entonces nosotros, para contrarrestar ese esfuerzo de dejarnos fuera de la coyuntura para tomar el poder, lanzamos la gran operación de la toma del Palacio Nacional, a la cual encomendamos a Edén Pastora. Y luego este golpe fue tan magnífico y tan profundo en la coyuntura que ya la derecha y los Estados Unidos, desde ese golpe hacia adelante, y más que nosotros llamamos inmediatamente a una insurrección nacional, que es la insurrección de septiembre, eso deja prácticamente sin opción de negociación política la salida de Nicaragua. Y ya no queda más remedio para la misma oposición, quien estaba en contra de la oposición que no está en la lucha armada, entonces que juntarse en la dinámica nuestra, y así llegamos nosotros al 19 de julio, que sin embargo el 19 de julio, cuando ya a mí me tocó ir a hablar con doña Violeta Chamorro y con Tomás Borges, fuimos los dos a hablar con ella para proponerle que entrara a la Junta de Gobierno, acompañando a Daniel y a todos los demás que habíamos escogido ahí, a Rovelo, Cerro Ramírez y el compañero Moisés Hassan. Entonces, esa fue una junta muy interesante y que marcaba un punto importantísimo para buscar una unidad de nación. Y ya en ese momento, los sandinistas, precisamente en marzo, el 8 de marzo de ese año 79, nos habíamos reintegrado. Nos habíamos reintegrado, pero ¿a partir de qué? No de estar pactando cuotas de poder ni nada, sino que las otras tendencias aceptaron claramente la tesis que era correcta y justa, que eran las tesis de la insurrección que nosotros proclamamos. Entonces, fíjate. Entonces, bueno, los nicaragüenses tuvimos una oportunidad de unir la nación alrededor del gran triunfo de los nicaragüenses, con la vanguardia de esa insurrección que llevó el frente y con la actitud
patriótica y de acercamiento a nosotros, a entendernos, de doña Violeta Barrios y en particular de Alfonso Robelo. Incluso Alfonso Robelo fue un hombre que llegó en esos momentos a Cuba, inmediatamente porque triunfamos, y le levantó el brazo a Fidel Castro, ¿no? Y buscando un acercamiento, ¿no? entre pensamientos distintos. Acercamientos que ustedes no permitieron. Entonces, pues, realísticamente la historia dice eso. Entonces, lo que quiero hacer énfasis en que tuvimos ahí los nicaragüenses unos momentos muy interesantes en la búsqueda de un camino de unidad de la nación, que es lo único que nos puede permitir resolver los graves problemas que aún tenemos, porque después vino una guerra, la guerra que fue una guerra de agresión, y donde Estados Unidos ahí se equivocó, aparte que también nosotros nos equivocamos, y aparte que todos al final demostramos una cosa, que estábamos preparados los nicaragüenses para unirnos políticamente para salir de Somoza, pero que no estábamos preparados, realmente eso lo demostramos, para sostenernos en un cambio. Y entonces, ¿qué hubo aquí, no? Que sigue todavía habiendo en el presente el factor de la contradicción, lo ideológico versus lo político. O sea, en el año 79 y en la década del 80, rápidamente se fueron profundizando a partir de nuestras diferencias ideológicas, de concepciones dogmáticas que teníamos en ambos lados, tanto los sandinistas como la oposición, porque no sandinista, por ejemplo, Pedro Joaquín Chamorro era un hombre, y para mí es, junto con Carlos Fonseca, los dos símbolos del esfuerzo armado y no armado que nos deben de ayudar a reconstruirnos como una nación, a integrarnos como una nación. Pero Joaquín tenía profundas consideraciones de tipo ideológica, en donde no toleraba parte de nosotros, y nosotros de nuestro pensamiento, y nosotros también admirábamos una serie de valores de Pedro aquí, pero no tolerábamos otras. Entonces, este factor ideológico se impuso sobre la inteligencia política, sobre la sabiduría política y sobre la búsqueda de un plan de nación. Ese ha sido el problema de los nicaragüenses. Siempre, en vez de buscar una unidad, en vez de buscar un consenso, lo que ha prevalecido es la falta de voluntad de querer buscar ese consenso, y la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, el error, como usted le quiere, el adjetivo que le quiere poner, de imponer tu punto de vista a lo que tiene el otro. Esa arrogancia, prepotencia, el adjetivo puede buscar 5 o 10 adjetivos, no tiene ahorita donde estamos. Entonces la pregunta es ahorita. Ya sabemos la historia, la hemos aprendido, la conocemos. Uno la ve de una manera, otro la ve de otra, pero la realidad es, ahí están, es que estamos en un país dividido, en un país donde un partido y una persona tienen prácticamente el control total de este país, donde una persona puede decidir y está decidiendo cuál es el rumbo que lleva Nicaragua. Y a esa persona, muchos sectores, incluyéndolo usted, le han pedido a un diálogo, le han pedido una concertación. Y entonces, esta persona, que es su hermano, su presidente, el presidente de la República, Daniel Ortega, no la ha aceptado, o por lo menos no la ha aceptado como unos la ven. Porque el presidente Ortega dice, sí, yo tengo diálogo, yo platico diario con el sector privado, a través de doña Rosario Murillo, a través de su vicepresidenta ahora, o a través de Bayardo Arce, como era antes, pero diario platico con el sector privado. Con los sindicatos, yo practico a través de la persona que tengo que platicar
Con la clase política. ¿Con quién voy a platicar? Dice, si no hay nadie de la clase política. Eso es lo que está diciendo el Frente Sandinista ahorita. Pues, el presidente Ortega. Pero la verdad la cosa es que el país sigue caminando, las divisiones siguen ahí y la situación no mejora. Por más que quiera que los números digan que estamos en el 4 y pico % de crecimiento anual, que es bueno, cuando los nicaragüenses decidieron votar a Somoza, el crecimiento era el 7 y pico. El crecimiento económico de Nicaragua era el 7 y pico, no el 4 y pico. Pero se cansaron los nicaragüenses. Entonces, la pregunta es cómo evitar que lleguemos a esos extremos que siempre nos han caracterizado aquí a los nicaragüenses. Usted mencionaba ahorita, y le debo esta pregunta, la estrategia de Somoza a la hora de las elecciones municipales y que quiso disfrazar y ganar tiempo a través de las elecciones municipales. Inmediatamente me sonó la campana y dije yo, lo puse en la coyuntura actual. El presidente Ortega está usando la misma estrategia o aprendiendo la misma estrategia que tuvo Somoza al usar a través de la OEA unas negociaciones con un plan, con una hoja de ruta que le gane tiempo, permita ganar tiempo y use las elecciones municipales como esa excusa o ese trampolín para ir avanzando hacia donde quiere llegar. Yo quiero un cambio, regreso con su respuesta. Vamos a un cambio y ya regresamos. El éxito no llega de la noche a la mañana. Se construye a diario. Trabajando sin horario. Perdiendo el miedo. Arriesgándose. Dándole la espalda a la adversidad para ver de frente las oportunidades. El éxito es para los que piensan en grande. Porque saben que los sueños no tienen límite. Lo que importa no es cómo comenzaste, sino hasta dónde querés llegar. Préstamo PYME. PDF. Simplifícate. En la Universidad Politécnica de Nicaragua, somos pioneros en mercadotecnia, diseño, enfermería y en biotecnología. Estudia en la UPOLI, una de nuestras 16 carreras: administración de empresas, ingeniería en biotecnología industrial, administración turística y hotelera, contaduría pública y finanzas, ingeniería en computación, economía gerencial, finanzas y gestión bancaria, mercadotecnia, ciencias políticas y gestión pública, ingeniería en sistema de información, diseño de productos, diseño integral de comunicación, enfermería, enseñanza artística musical, teología y derecho. En la UPOLI formamos profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural de Nicaragua. 50 años de experiencia académica nos respaldan. Llámanos al 2249-5358 o al 2249-6538. Búscanos en la web www.upoli.edu.ni o visítanos en el costado sur de la colonia Rubén Darío. Te esperamos pronto. Te esperamos en la UPOLI. Atención bachilleres, el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II te ofrece carreras técnicas profesionales en refrigeración y aire acondicionado, electricidad industrial, redes con mención en telecomunicaciones, carreras de 1 año completo y en modalidad sabatina, formación en valores cristianos, enseñanza técnica de calidad, inglés técnico, oportunidad de empleos, matrículas abiertas, cupo limitado. Si te quedaste sin cupo en la universidad, el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II es la solución. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Decálogo para el buen uso del Internet. Piensa antes de publicar contenido.
Configura la privacidad de tus cuentas. Cuida tu imagen y la de los demás. Utiliza páginas, juegos y redes sociales conforme a tu edad. Verifica lo que saben de ti. Cierra la sesión de tus cuentas. Nunca compartas videos comprometedores tuyos o de nadie. No digas todo de ti. Utiliza el Internet para la educación. Sal con tus amigos, haz deporte y sácale el mejor provecho al Internet. Esto es un mensaje de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel. De lunes a viernes, acompáñenos en su programa Jaime Arellano en la Nación, de 7 a 8 de la mañana y de 12 a 1 del mediodía. Obedecer. Servir. Agradar. Y ser leal es nuestro negocio. Proteger es nuestro quehacer. Improvisa. Su seguridad asegurada. Todo comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. El fraude energético es un delito que implica condena y la ley se está aplicando con rigor. Pues el fraude nos afecta a todos. No arriesgues tu negocio ni a tu familia. Evita ser castigado por la ley. Acércate a Disnorte Disur y legaliza tu situación en mutuo acuerdo. Te esperamos. Disnorte Disur. Todo empezó con una pasión. Nuestro liderazgo en el campo de la educación superior nos ha permitido firmar convenios internacionales con Texas Tech University para formar profesionales altamente competitivos. Campus UCAN, 38 manzanas de extensión. Bueno, estamos de regreso en la parte final del programa. Les estamos recibiendo mensajes de texto y mensajes de WhatsApp y preguntas para el general. Vamos a tratar de dárselas. Quiero informarle a todos que tenemos autorización del canal de pasarnos lo que sea necesario para aclarar toda, para terminar la entrevista y tocar todos los puntos que nos habíamos puesto a entrevistarlo. Les recuerdo que este es un programa que tiene reprise también al 12 del mediodía y en YouTube lo puede ver a la hora que usted lo estime más conveniente. Digo esto porque estamos recibiendo mensajes de texto de Matagalpa, de Jinotega, de Rivas y de otros lugares diciendo que de repente se fue la luz. No sé si será casualidad o será otra cosa, pero de todas maneras acá hay reprise y hay manera de ver el programa por otro lado. General, bueno, entrando ya a la... Mira, viste en una de esas tomas que aparecía el presidente Carter, ¿no? Sí. Y cuando doña Violeta pues ya es presidenta. Y no te olvides de que el ejército, en ese momento que yo era el jefe del ejército, el Ejército Popular Sandinista todavía, yo estoy en la coyuntura de cambio histórico de doña Violeta en el 90, que deja la guerra y se comienza a consolidar la paz después de los acuerdos de Quipul y Zapuán en 1987 y 88. El hecho más trascendente pues es que ya se llega a un gobierno a través de unas elecciones que el Frente Sandinista como partido empujamos y garantizamos las primeras elecciones libres en la historia de Nicaragua. Entonces, es interesante ver a Jimmy Carter ahí, ¿no? Porque Jimmy Carter, que es una realidad, o sea, representa a la nación de los Estados Unidos, que siempre va a estar ahí en una Nicaragua que siempre también va a estar acá. Y que es una realidad, los dos naciones, una enorme potencia y una pequeña,
que tenemos que ver cómo tratamos de tener cada vez un mayor entendimiento y acercamiento para entender esta realidad en una geopolítica tan compleja como la que existe siempre en cuanto a la grande potencia de las pequeñas naciones y a la que existe ahora, en el presente. Entonces, ahora también está Estados Unidos presente. Sí, pero dejemos a los Estados Unidos ahorita para tocar, vamos. Hablamos del Frente Sandinista, porque gran parte de la historia que usted acaba de contar habló del Frente Sandinista. Habló de las diferentes, de las tres tendencias que había dentro del Frente Sandinista. La tendencia que usted estaba junto con sus hermanos, ¿verdad? La tendencia donde estaba Bayardo, Tomás Borges, claro. Las diferentes tendencias. Sí. ¿A dónde estamos ahorita? Estamos ahorita en el 2017 con aparentemente ya saliendo a luz pública diferencias internas dentro del Frente Sandinista. Tenemos al liderazgo de su hermano Daniel Ortega, que nadie lo cuestiona, ninguna de las dos tendencias, pongámosle, que hay, pero sí ya se empieza a debatir públicamente dos cosas. Primero, quién va a ser y cómo se va a ser el sucesor de Daniel Ortega, el presidente Ortega. Olvidémonos de la presidencia porque ahí está el mecanismo, la Constitución y todo lo demás, dentro del liderazgo del Frente Sandinista. Y lo otro, que cada vez es más obvio, es cómo los históricos, ¿verdad? Porque el adjetivo que se le ha dado, están siendo apartados del gobierno sandinista que preside el presidente Ortega. Vemos figuras con una enorme historia y trayectoria dentro del Frente Sandinista, como Nicho Marenco, como Lenín Serna, como Bayardo Arce, ¿verdad?, que no están jugando ningún papel. Y así puedo mencionar, la vez pasada estuve platicando con gente del Frente Sandinista que me mencionó un montón de personas con una enorme historia y trayectoria dentro del Frente que no le están dejando participar, están siendo apartados en todos los niveles. Usted decía la vez pasada, en el programa que tuvimos la vez pasada, cuando yo le pregunté a usted si el nombramiento de doña Rosario como vicepresidenta de la República significaba que el presidente Ortega había tomado la decisión de quién iba a ser su sucesor, usted decía no necesariamente. Y decía que doña Rosario tenía todos los méritos administrativos para estar en el puesto que está, pero no tenía los méritos históricos para ser la sucesora del presidente Ortega, de Daniel Ortega, en la Secretaría General del Frente Sandinista. ¿Usted mantiene eso? Mira, quiero hacer énfasis en que la problemática que estás planteando, pues, concretamente, que se está, según pues tu apreciación, sucediendo, pues, en ese resumen que hiciste, dentro del seno del Frente Sandinista y el sandinismo en general, esa situación es parte de un problema mayor, ¿no?, que es precisamente la crisis que tiene la sociedad nicaragüense después de esa foto que viste de doña Violeta y de Jimmy Carter al día de hoy. Y precisamente el llamado que yo hice el 2 de septiembre, el 2 de septiembre hice un llamado a la nación y particularmente quien ganara la presidencia, que ya estábamos claros que lo iba a ganar Daniel Ortega, en la dirección de que la sociedad nicaragüense está atravesando una crisis peligrosa que tenemos que frenar toda la sociedad nicaragüense y en particular las cúpulas de los diferentes poderes económico, social, espiritual, académico, en fin, y ya no digamos político de este país, para que Nicaragua no vaya en lo que mi preocupación de integración o miseria. O sea, Nicaragua tiene todavía en una serie de aspectos, y particularmente en el campo político e institucional, serios problemas que tenemos que darle solución en el marco de un esfuerzo de diálogo nacional, ¿no? Pero vamos por partes, yo le pregunté sobre el frente ahorita. Pero fíjate,
Entonces, el Frente Sandinista, a mi modo de ver, es la expresión política, con todo y sus contradicciones, que manifiesta mayor coherencia y consistencia en cuanto a movimientos de partido, que son ellos, a pesar de que en la actualidad el partido Frente Sandinista está atravesando por una situación que tendrán que resolver al interior los actuales miembros de su partido, de este partido Frente Sandinista, de corregir lo que ha pasado en los últimos años, en donde todavía, pues, por un problema que hubo después del 90 y con la primera gran división del Frente Sandinista, que llegó a la formación del movimiento del MRS, con connotadas figuras destacadas en la lucha histórica también, política y militar del Frente Sandinista, pues este fue un primer golpe. Luego también hubo otras contradicciones en que se alejaron. Por lo que me está diciendo, general, está cambiando lo que me dijo en la entrevista pasada, porque en la entrevista pasada, cuando tocamos este tema, usted decía, los sandinistas nos vamos a unir, correcto. Los que estemos afuera, usted ahorita me está diciendo, pero te estoy diciendo, ellos está diciendo, como sea, yo no soy parte de ahí. No, fíjate, te estoy hablando del fenómeno en general. Como militante, yo no soy militante. Yo desde que salí en 1995, yo salí del ejército, ¿no? Y en 1990, cuando perdemos las elecciones, de cara a la Constitución y de cara al fortalecimiento institucional de Nicaragua, teníamos, los que estaban bajo mi mando en el ejército, y yo llevé este tema a la dirección sandinista, que estábamos, en ese momento yo estoy en el frente, y también sabiamente la dirección sandinista, con su secretario general en ese momento, Daniel Ortega, apoyaron la posición nuestra del ejército, y ellos la apoyan políticamente, de que debemos, por un sentido de institución de este ejército, que nunca Nicaragua pues, había tenido un ejército como este, y que teníamos que hacerlo no solamente del frente, sino de la nación. Teníamos que separarnos del partido Frente Sandinista, porque en ese momento existía el partido Estado. Entonces nosotros nos separamos del partido, y yo soy el primero y tengo que salir de la dirección nacional, porque a mí me tocaba pues la opción de seguir en el partido Frente Sandinista y siendo miembro de la dirección nacional, o continuar al frente del ejército. Y en ese momento, que había una coyuntura de transición muy difícil de la Guerra de la Paz, que prácticamente nos llevó hasta el año 2000, toda esta transición de verdad en la pacificación, que ya se logró totalmente desde los últimos grupos reducidos que se realzaron, de rearmado, de recompas, de recontras, de revueltos, en fin, todo ese proceso tremendo y terrible de desgaste, sobre todo el gobierno de Violeta con Toño Lacayo, con el ingeniero Antonio Lacayo, que en paz descanse. Esta situación me obligó a mí, y lo hice conscientemente, y vimos que era más prudente y que era más necesaria mi presencia al frente del ejército para construir un ejército que jamás debe ser de ningún partido, y mucho menos del partido actual, y mucho menos con un partido Frente Sandinista que no es el partido Frente Sandinista que reunió todo el sandinismo de aquel entonces. Entonces, fíjate, ese paso porque ese rol le tocó jugar en ese tiempo. Ese rol, pero fíjate bien, ese rol fue un paso no solamente de los sandinistas, sino que también fue un paso de la sociedad nicaragüense que aceptó un factor muy importante de lo que te estoy diciendo, que es el problema de la enfermedad de la sociedad nicaragüense. ¿Qué rol se ve jugando? Que tenemos que integrarnos. Por eso, ¿qué rol se ve jugando Humberto Ortega en la coyuntura política actual? Aceptar un ejército de la nación que luego se consolida
con el código militar, con doña Violeta, a pesar de que tuvimos contradicciones. Sin embargo, con un esfuerzo de unidad nacional, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo con doña Violeta y con el apoyo esencial del ingeniero Antonio Lacayo, y el Ejército, dirigido por mi persona, representando al Consejo Militar y a la Comandancia, logramos darle a Nicaragua un pedazo de la integración nacional que, si se pone en crisis, quiero que entendás, ¿verdad?, que si se pone en crisis, ¿verdad?, en estos vaivenes y se partidariza y comienza a aceptar de nuevo la bandera rojinegra en sus cuarteles y comienza a estarse bandeando, ¿ve?, con este partido que dirige ahora el secretario general Daniel Ortega en este momento, ¿ve?, entonces podríamos estar poniendo, ¿ve?, en grave peligro una conquista histórica de un ejército de la nación. Ya que usted está tocando el tema, sí, ¿no le preocupa ahorita? Sí, ¿No le preocupa que ese sacrificio que usted tuvo, esa decisión que usted tuvo que tomar en el momento actual, mucha gente, no voy a rogarme, es la mayoría, pero mucha gente cuestiona que el profesionalismo con el que se le había buscado cómo meterse en el ejército, con el profesionalismo y la ley del ejército que había sido aprobada, donde cada uno de ustedes llegaba, para mí, en lo fundamental, cumplía su periodo y se retiraba. En lo fundamental, el ejército para mí sigue siendo el ejército con un sentido de nación que está atravesando. Y ese llamado que le hace el mismo presidente Ortega, que no se le olvide las raíces del sandinismo, de los luchadores, y eso que... Es que las raíces del sandinismo no se nos puede olvidar a un conservador, a un liberal, a un sandinista, a un social cristiano. No podemos olvidar, ¿ve?, el pensamiento de Sandino. Y te quiero decir que porque somos sandinistas y porque hay un pensamiento sandinista amplio, ¿ve?, en los nicaragüenses, es que podemos encontrar puntos de convergencia. Esa ley de la carrera militar, donde cada cada 5 años, mira, cada uno cumplía su periodo, está bien, mira, y se iba para su casa, bueno, eso y quedó estancado. Pero eso no significa que... Eso pone en peligro la profesionalización. No la pone. Ese problema para mí es un problema coyuntural, pero que no está agrediendo la tendencia fundamental del ejército a continuar siendo el ejército profesional que es. Y hubo un problema, y es que por razones políticas y por razones de un manejo inteligente político de la transición, y para ceder un poco a posiciones radicales que en el gobierno de doña Violeta y que con los Estados Unidos habían en ese momento, que incluso le cortaron la ayuda al gobierno de Nicaragua por tener el ingeniero Antonio Lacayo y doña Violeta una relación inteligente, sabia, de acercamiento con mi persona en la búsqueda de un ejército de la nación. Entonces se apresuró la salida de una serie de oficiales en la cadena de mando que no tenían por qué salir en ese momento, comenzando por mi persona. Porque yo, desde el punto de vista estrictamente de la carrera militar, yo tenía derecho, o sea, que era legal, ¿sí?, que yo estuviera más tiempo. Entonces, si yo hubiera estado más tiempo, pues simplemente el proceso de conducir el ejército, cuadro más preparado, más calificado para estar todavía pues al frente de una institución que tiene muchas presiones, que tiene muchos problemas de tipo político, porque la clase política no ha madurado como tiene que madurar, ¿eh? Y de una u otra manera todos los que han estado en el gobierno han querido de una u otra manera pues influir en este ejército un poco, generar ciertas tendencias excesivas de influencia en el seno del ejército. Con todos los gobiernos ha pasado eso, y más lógicamente con este gobierno de Daniel Ortega, por el origen que fuimos nosotros los fundadores de las raíces de este ejército, que al final, después de una guerra de 10 años, ese fue el que quedó, no fue de la contra. Oíme,
Entonces, ¿qué te quiero decir? Pero ese código militar fue aprobado. Fue aprobado con lo del código militar. todo el mundo, lo del código militar, te quiero decir, uno puede, existen las leyes, existen las constituciones, existe todo y tenemos que regirnos por eso. Pero no, hay que entender que la aplicación, hay excepciones, hay momentos en que es necesario pues no aplicar mecánicamente a las cosas, porque por aplicarlas mecánicamente puede hacer más daño. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo he entendido, interpretado y conversado con quienes debo yo ver estas cosas de lo que está pasando en el ejército? Simplemente, y en la misma policía, que tiene un problema más serio, que todavía el proceso de maduración de los cuadros que tenían que, en el caso del ejército, que se le dio una prórroga al general Avilés. ¿Por qué razón? Porque con la salida mía, que fue antes de tiempo, todavía no ha podido haber en la cadena de la jerarquía para ir subiendo una preparación más todavía exigente para estar al frente del ejército. Y en este caso, el ejecutivo, Daniel Ortega, consideró que viendo todavía una situación muy difícil que estaba viviendo en Centroamérica, con este problema del Triángulo del Norte, con el problema del narcotráfico, con el problema de toda la delincuencia que se mueve en la región y la propia delincuencia que hay en Nicaragua, que es fuerte también, ¿no? Y los problemas que hay aquí de este tipo. Entonces, por eso se decidió, a mi manera de ver, darle una prórroga. Pero ahora pensar que por eso ya el Código Militar está en el suelo y esta institución ya no existe, sería muy peligroso deducir. Pero ahí está bueno, entonces, eso seguramente no es la tendencia general. Eso, cuando ellos consideren que ya está resuelto más o menos cómo continuar con esa sucesión ordenada, así seguirá. Yo no veo ningún problema en ese sentido en el ejército. ¿Qué rol se ve jugando el general Ortega, Humberto Ortega, ahorita? Hay muchos que lo ven asumiendo el liderazgo de los históricos, primero, para conservar los derechos que ustedes tienen, ante lo que uno le llama una ofensiva de apartarlos, ¿verdad? Mira, aquí en Nicaragua tenemos la crisis más seria que existe, es la crisis en el campo político, y yo te diría que en el campo institucional y sobre todo en el Estado ha habido progreso, ha habido cambios interesantes de modernidad, etcétera, pero realmente lo que la sociedad nicaragüense está acusando es una crisis política. Entonces, esta crisis política tiene su manifestación más concreta en la crisis de los partidos, del cual no escapa el Frente Sandinista. Entonces, en Nicaragua tenemos la sociedad, tenemos como cuando uno va a donde un psicólogo, tenemos que entender que está enferma. Y es toda la sociedad. Pero los partidos, la clase política es en un organismo, es la cabeza. Y si esta cabeza no está coherente y unida alrededor de un plan de unidad, que yo le llamo plan humanista de nación, va a ser muy difícil corregir, potenciar las cosas buenas que tiene la sociedad nicaragüense, porque su cabeza de conducción política que requiere este Estado, esta nación, esta república. Nosotros escogimos precisamente una república, ¿no?, presidencialista. Eso escogimos nosotros. ¿Ven? Y esa república presidencial se ejecuta a través de un gobierno. Y estos gobiernos se eligen a través de partidos. Entonces, mientras los partidos, mientras la sociedad nicaragüense, la sociedad política, no logre tener en toda la fuerza política partidos serios, coherentes, que tengan planteamientos
entre todos de unidad de nación, entonces Nicaragua va a tener muchos tropiezos. Por eso, entonces, sea el gobierno que sea. Entonces, en este momento, ¿cuál es el partido? En este momento, el Frente Sandinista es el partido más fuerte y el que está en el poder. Exactamente. Entonces, el Frente Sandinista, pues, lógicamente, está viviendo un proceso, ¿verdad?, también de crisis de partido, ¿ves?, que, si bien es cierto, están menos profunda que los demás partidos, tiene su crisis de partido también. Usted está admitiendo que hay una crisis de partido dentro del Frente Sandinista. No, te estoy diciendo como fenómeno general, el Frente Sandinista, para mí, en mi análisis, como partido, todavía no ha logrado superar una serie de problemas de las divisiones internas que el Frente tuvo, la más importante, primero con el MRS, luego con una serie de cuadros connotados como que por qué motivo llegaron a alejarse del actual poder político que tiene el Frente Sandinista, su dirección actual. Entonces, para mí, el Frente Sandinista, que tiene todavía una serie de cuadros importantes con experiencia, militantes de vieja guardia en su seno, en fin, y sobre todo con la experiencia de Daniel Ortega, yo creo que el primer esfuerzo como secretario político, pues, secretario general del Frente Sandinista de Daniel, es reconstituir de la mejor manera su partido, de tal manera que cada vez se imponga el principio con que nosotros nos educamos en la lucha desde Carlos Fonseca, de una dirección colectiva con un dirigente importante que represente esa dirección y a todo el movimiento. Actualmente, para mí, pues, el Frente, y eso lo tendrá que recomponer los actuales miembros del Frente, los que están con Daniel, tienen este gran reto, esta gran tarea de corregir su vida de partido y hacer un Frente Sandinista con su cuadro, como históricamente lo ha sido, más activo, más beligerante. Y igual los demás partidos políticos. En el caso de los demás partidos políticos que están en la oposición, el problema es más profundo, porque son todavía partidos que acusan grandes divisiones. ¿Qué te quiero decir? Al decir eso, general, usted no está cambiando el bulto. ¿En qué sentido cambiando el bulto? Porque usted está diciendo, en la estructura del Frente, la gente del Frente tiene que tiene que madurar, tiene que ver cómo componer. Usted es una figura. Correcto. Usted es una figura nacional, una figura dentro del Frente Sandinista. Claro. Entonces, y además, es el hermano del presidente de la República, por el cual todo el mundo asume que hay una línea de comunicación directa entre usted y el presidente y el presidente de la República, el presidente Ortega. Si hay esa línea de comunicación permanente y hay una división interna del Frente Sandinista y usted tiene la experiencia, como lo ha dicho que tiene la experiencia, y la historia ha dicho que tiene la experiencia de poder llevar esa controversia, esas divisiones, para después llevarla a una unidad, entonces lo lógico es que hay muchos sandinistas que esperan que Humberto Ortega empiece a tomar un rol más relevante de que él está teniendo. Correcto. Fíjese, en primer lugar, yo no estoy hablando de división, yo estoy hablando que existen contradicciones, como en todo movimiento, también como fenómeno institucional político, también el Frente Sandinista no escapa a eso. Y es preocupante de que el Frente Sandinista, y yo lo he dicho públicamente en otras ocasiones, y hasta he hecho documentos públicos, pues, que dirigió a Daniel, donde yo le hago, pues, insistencia en la necesidad, y a otros sandinistas, de ser más beligerantes en la búsqueda de darle verdaderamente una estructura al Frente Sandinista que dependa menos del peso del individuo sobre el colectivo, porque se fueron una serie de cuadros de las correas de transmisión más preparadas, y realmente, pues, ese papel prácticamente le tocó a Daniel dirigir una base enorme con pocos cuadros más experimentados, ¿no?, en que existían antes. Eso es una realidad objetiva y es un mérito en definitiva haber sostenido a su movimiento que tiene.
Pero para Nicaragua, yo estoy hablando como fenómeno de nación, para Nicaragua es importantísimo que el Frente Sandinista se siga desarrollando como un partido democrático y como un partido cada vez más coherente y como un partido con un peso, donde pesen más el debate y la discusión del colectivo que del individuo, por muy brillante que un individuo sea. La vez pasada... Y eso también, y esa situación también de la falta de partidos que realmente hagan el papel político que la sociedad nicaragüense requiere, es también válido para la oposición. La vez pasada que porque de nada sirven los avances macroeconómicos, de nada sirven los avances, el gran enorme esfuerzo que ha hecho el pueblo trabajador, la pequeña empresa, el pequeño, el micro y la gran empresa, y los grandes inversionistas. De nada sirve ese esfuerzo, que había que hacerlo, es lógico, había que hacerlo, porque lo primero es lo primero. Porque para poder repartir la riqueza de manera justa, primero hay que crearla, ¿no? Pero indiscutiblemente, sin un marco político de más integrador de nación, estos avances se pueden ir entorpeciendo. La vez pasada que tuve la oportunidad de tenerlo, y usted criticó a doña Rosario Murillo. No, yo lo que dije, yo no critiqué. Yo lo que he dicho ante tu... Pues, vos me preguntaste a mí que si Rosario Murillo tenía los méritos para ser la sucesora de Daniel Ortega. Y un poco había una confusión ahí entre que como ella fue elegida vicepresidente de la República, que sí, entonces por eso ya tenía que ser automáticamente la sucesora política dentro del Frente Sandinista de Daniel Ortega. Sí. Entonces yo te dije, de Rosario Murillo, la compañera Rosario Murillo, ha demostrado una serie de cualidades, de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, de eficiencia al lado de Daniel Ortega. Y en estos cargos, vos ves, pues, los que van a ser presidentes escogen a las personas con las que se sienten más cómodas para ejercer su labor ejecutiva. Vos lo ves en el mismo caso de los Estados Unidos. Ahora Donald Trump, pues, le está dando una enorme beligerancia a su familia, a sus hijos, a su esposa. Entonces, esos son estilos, y no vamos a decir por eso que porque hay bastante participación de la familia en Trump, y Estados Unidos se cayó la democracia, y está haciendo totalmente ya una dinastía el sistema en Estados Unidos. Yo creo que los ejecutivos tienen su... Doña Violeta también confió más que en su movimiento de los partidos que le llevaron al poder, en su cuñado, Toño Lacayo, y eso hay que respetarlo, porque ella se sentía más cómoda para hacer su responsabilidad de ejecutar una labor presidencial, representar a la República con Toño Lacayo, porque esas fueron las circunstancias de ese momento. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo, conociendo el Frente Sandinista, y yo estoy aportando. Yo, cuando me salí del ejército, te dije, tuve que renunciar a la dirección, porque yo dije, y la dirección sandinista así también lo entendió, y todos los que estábamos en el ejército renunciamos, los que eran de la Asamblea Sandinista, a la Asamblea Sandinista, y el único de la dirección, que era yo, renuncié a la dirección, porque ese era el mejor aporte que le podíamos dar a Nicaragua. La revolución, creo que uno de los frutos más grandes que tuvo la revolución es haber abierto, con todas sus contradicciones, el producto más rico es la democracia. Eso no podemos perderlo. Aquellos que lo critican a usted. Entonces, fíjate, yo sí estoy aportando, decidí, después de que salgo del ejército, yo ya no entré a militar en el Frente Sandinista, pero no soy anti-Frente Sandinista, ni anti nadie, ni anti-MRS, ni anti-Partido Conservador. No estoy en contra de ninguna fuerza política. Entonces, ¿yo a qué me dediqué? Dije yo, ¿por qué yo no regresé al Frente Sandinista? Debe hacer la pregunta para que entonces la conteste. Su crítico, después del programa anterior. Oíme, yo me he dedicado ¿a qué? A aportar en el campo ideológico a través de estudios serios,
de mis textos históricos, que mis textos históricos siempre los hice en el pasado, en la clandestinidad, y los hago en el presente, como un instrumento para apoyar la acción del presente y para que no cometamos los errores del pasado y para que en todo caso potenciemos las virtudes de esa historia. Aquello que dice que entonces yo sí estoy que perdió su autoridad, ayudando aquello que dice que usted perdió, al sandinismo aquí en Nicaragua. Usted perdió su autoridad porque una vez que usted renunció al ejército, se fue a su vida privada, se dedicó a su vida privada, a su negocio, a su empresa, y que usted abandonó al Frente Sandinista como partido. Por lo tanto, desde ese entonces, usted no tiene la autoridad para venir a criticar o a meterse en las cosas internas del Frente Sandinista. Sí, bueno, sí, eso bueno, algunos pues, que siempre me han adversado desde que estábamos en la lucha, piensan así, tienen derecho a pensar, ellos creen así, pero yo no soy empresario. Y yo tampoco, pues no. Me he alejado de la labor política, pero lo estoy haciendo, trato de aportar en el campo político desde una persona que estuvo en la historia de Nicaragua de manera, y que en el Frente Sandinista fui el único de la dirección de 1969 que estuvo sin interrupción alguna hasta el triunfo y hasta después del triunfo. Soy el miembro de esa dirección histórica formal del 69 que quedó vivo. Entonces, usted se siente con el derecho no solo de opinar, claro, sino que sí, de decidir. Yo me siento con mi obligación ética y moral de reclamar por el sandinismo histórico, porque luchó Carlos Fonseca y luchó Daniel Ortega en el pasado, y luchó Lenin Serna, y luchó Eden Pastora, y luchó Dona María Telle, y luchó Sergio Ramírez, y luchó Ernesto Cardenal, y luchamos todos para hacer realidad un triunfo en 1979, y para luego enfrentar una situación crítica en 1990, en donde estuvimos pues, en profundas contradicciones después de esa guerra terrible de los 80. Entonces yo sí me siento con la autoridad moral, y por eso he escrito ya varios libros. Estoy a punto de sacar ya, ahorita está en imprenta, la tercera edición de la epopeya de la insurrección, que ahora la traigo ahí. Planteamiento de la coyuntura, que son muy importantes, más o menos en el marco de ese llamado que hice yo de unirnos como nación. Yo sigo planteando una cosa importante. Recuerda que el 2 de septiembre todavía acá los Estados Unidos no habían amenazado con la NICAAC, y yo ya estaba llamando a una concertación nacional, y cuando Estados Unidos salió con la NICAAC, y por eso quise poner esa foto de Jimmy Carter en esa época de Doña Violeta. Yo quiero hacer un llamado respetuoso a los Estados Unidos como gran potencia y como gran nación, con sus contradicciones, y ahora con el nuevo gobierno de Trump, que aprendan de la historia, porque aplicando medidas de este tipo a cualquier nación en el mundo, a Nicaragua, lejos de acercar la solución, agravan el problema. Yo creo que por principio, como nicaragüense, sandinista, de Sandino, que es el representante más grande de nuestra soberanía, y de Carlos Fonseca y Pedro Joaquín Chamorro, que son las dos figuras que nos envuelven con sentido de nación, con esa figura de Sandino, por principio todos aquí deberíamos de una u otra manera de decirle a Estados Unidos no a ese tipo de medidas. Déjenme resolver nuestros problemas, porque de esa manera, con esa medida, suponete que no haya NICAAC y haya cualquier otra medida ejecutiva que nos esté agrediendo al esfuerzo de la nación, porque piensan ellos que eso no les gusta, no es correcto. O sea, de ningún extranjero aquí, de ningún vecino centroamericano o europeo, o y mucho menos de Estados Unidos, con una amenaza de NICAAC, yo quiero hacerle reflexionar a Estados Unidos que con una NICAAC, ¿verdad? Con una NICAAC lo que harían es
simplemente siendo pragmático y conociendo la historia de Nicaragua, va a desarmar las cosas y vamos entonces a hacer muchos daños a la situación de la región. Pero con una Nicaragua con problemas va a ser un problema para el Triángulo del Norte, para Estados Unidos, etc. Con esa misma vehemencia con la que usted acaba de hacer ese llamado a los Estados Unidos, ¿no debería ser esa misma vehemencia al presidente Ortega y decirle al presidente Ortega, Daniel, o como usted le llame a él, pues, no sé cómo se llama, cómo le dará, presidente Ortega, usted tiene el poder, no es correcto tampoco, después de tanta gran sangre que se ha derramado en este país, correcto, mira, que por eso aquí está la OEA. Electorales transparentes. Oíme, mira, aquí o sea, porque lo que menos ha habido en este ha habido procesos electorales transparentes. Correcto. Y eso es lo que lleva desgraciadamente a las confrontaciones. Cuando un pueblo siente que su voto no vale, es cuando vamos a las confrontaciones. Oíme, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que primero diferenciamos las cosas, lo interno y lo externo. El respeto al derecho ajeno en la paz. En China no hay el tipo de sistema político que quiere Estados Unidos, sin embargo no le pone una NICAAC, una China-AC. Entonces, vamos a respetar, porque con medida, y tenemos que tener un sentido patriótico, todos, incluso los que no quieren para nada a Daniel Ortega, ni a Rosario, todos debemos de manifestar claramente que eso no es correcto para resolver nuestro problema. Pero no he encontrado a nadie que esté a favor de la NICAAC todavía. Ahora, sobre esta problemática de las elecciones, no podemos cerrar los ojos, ¿no? Hay una serie de señalamientos que señalan una serie de deficiencias, una serie de problemas, y que precisamente por eso está la OEA aquí en Nicaragua, y por eso que mañana pareciera pues que tiene que salir una especie de hoja ruta sobre cómo la OEA, con este gobierno, que por dicha llegaron a un primer informe conjunto, cómo se pretende, pues, ¿no?, en una hoja de ruta de 3 años, de ir corrigiendo una serie de problemas que hay aquí en Nicaragua, que no solamente es del gobierno actual, sino que es de la sociedad nicaragüense, y que yo espero, ¿no?, que realmente, en este caso, Daniel Ortega, con la OEA, nos den una ruta para ir mejorando sustantivamente y con pasos bien claros, ¿no?, los problemas que en mayor grado, en mayor preocupación y crítica señalan algunos, los que están totalmente en contra, y otros que no lo dicen, pero que tienen preocupación y que son aliados de este gobierno en la empresa privada o en el sector religioso. En fin, yo creo que es importantísimo que corrijamos este desgaste que hay de la clase política y este desdén que hay de las elecciones, porque precisamente las elecciones es una conquista de los nicaragüenses después de mucha sangre. Y para mí la conquista más grande de la revolución, viéndolo en términos generales, no solamente de los sandinistas, sino de la revolución. En el 80 hubo una revolución que es el resultado de una acción sandinista y una contracción antisandinista que fue la guerra. Pero al final ese fenómeno produjo una apertura hacia la democracia. Entonces, el fruto más grande de esa revolución es haber abierto la ruta a la democracia, que es muy difícil, muy complicada, porque es un país atrasado, con mucha pobreza, con mucha destrucción, y somos el país, estamos de los más pobres de América Latina, porque hemos tenido muchísimas guerras, intervenciones, 2 terremotos en el 31, otro en el 72, y no hemos tenido tiempo a reconstruir porque vivimos peleando. Entonces, Nicaragua ya no puede seguir así y pretender aquí. Hay algunos que se entusiasman con que el gobierno de Daniel Ortega se derrumbara, se hiciera añico, y que los sandinistas se hicieran pedazos, y que entonces ahora Roberto González ande por un lado y el doctor Porras por otro, y los otros sindicalistas, y que se arme
un desmadre. Eso no se había visto en el Frente Sandinista desde hace un montón de tiempo. Los señalamientos que hizo Roberto González de que no quieren destruir a la CST y a él lo llamaron traidor. Pero esos son fenómenos, son contradicciones que estoy seguro que el Frente, con su capacidad que tiene, lo va a recomponer y también los partidos antisandinistas deben recomponer su problema y presentar realmente partidos sólidos, coherentes para tener un balance aquí en Nicaragua. Esta última pregunta para ir a sus comentarios finales y no abusar de usted. Usted mencionaba que era muy importante para el país que ni el ejército ni la policía perdieran su rumbo institucional, su rumbo profesional. Decía, y que no agarren, no vuelvan a caer en la parte partidaria, decía usted. Exactamente, eso sería terrible, sería... El ejército... ni el ejército... Se ha cuidado muy bien en ese sentido hasta el momento. Y yo creo que la policía... Pero cuando vemos a la policía, la pregunta es, cuando vemos a la policía, estaciones de la policía, llenas de banderas del Frente Sandinista... Bueno, esas son cosas que tienen que corregir. Son cosas que tienen eso no es correcto. Esas son cosas que tienen que corregir. Pero la policía aquí está cumpliendo con lo fundamental. Y con un enorme sacrificio y con poco presupuesto, con limitaciones, porque aquí somos un país pequeño. Tenemos un presupuesto, vos puedes comparar la policía que hay en Costa Rica, que anda mucho mejor equipada, con mejores motos, con mejores carros, con mejores uniformes. Aquí, con las uñas, esta policía, a pesar de todos los problemas que hay aquí en Nicaragua, está haciendo mucho, y el ejército también. Y fíjate, y a pesar de todos los problemas que hay aquí en Nicaragua, yo te quiero decir que hay que tener mucho cuidado cuando ya se quiere descalificar a este gobierno como una dictadura. Una cosa es que haya estilo de gobierno autoritario, descuidado, como ese que de no dejar entrar a los periodistas que no consideran ellos oficialistas a los actos de gobierno. Eso es incorrecto. Pero, y ahora que viene el día del periodista, creo que es mañana, el 1 de marzo, eso no es correcto. Que haya fotos partidistas en los cuarteles de la policía no es correcto. Y ese tipo de abuso o que se quiera restregar en los actos públicos la bandera rojinegra no es correcto. Si aquí Sandino luchó por la bandera azul y blanca, que es la bandera de los nicaragüenses. Entonces, hay una serie de defectos, pero no por eso podemos concluir aquí, como algunos lo hacen, tal vez... Todo es negro ni todo es blanco. No, de que aquí hay una dictadura. Eso es peligrosísimo. Porque si aquí hubiera una dictadura, Jaime Arellano, quiero decirte, no solamente no estuviera al aire vos, no se tolerarían esas contradicciones y esas expresiones de Roberto González contra otro compañero. Y aquí otras cosas muchísimas, en donde no hay una dictadura ni hay esa represión en el chipote que dicen, como esa que sufrimos en el pasado. Entonces, si aquí ya concluimos que aquí hay una dictadura, entonces no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí. Porque yo estaría entonces buscando cómo luchar contra una dictadura, de verdad. Y contra una dictadura, pues, es otra cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado aquí, porque si aquí decimos que hay dictadura y no estamos luchando como de verdad se lucha contra una dictadura, entonces no estamos siendo consecuentes. Como si nosotros fuimos consecuentes cuando tuvimos conciencia que había una dictadura, somosistas, y fuimos, entregamos nuestra juventud, dejamos nuestros estudios y fuimos a entregar nuestra sangre, ¿no? y a morir en contra de esa dictadura. Entonces no estamos en eso. Yo creo que aquí hay muchas cosas que hay que corregir, pero en todo caso, quiero concluir, en todo caso, el Frente Sandinista y el gobierno actual, fuera de todas sus fallas y todos sus errores, no va a ir a hacer el trabajo a los partidos de oposición, no va a ir a resolverle sus contradicciones, no va a ir a hacer los partidos para que después se lo pongan y lo quiten. Ese es un problema de la oposición que tendrá que resolver su problema en función de una visión de nación. Quiero concluir diciendo, pues, de que el problema nuestro es que, y retomo el llamado del 2 de septiembre, de una concertación nacional, en donde, lógicamente, en esa concertación vamos a ver grandes temas. Yo planteo que hay que hacer un balance
desde el 90 hasta el día de hoy, todas las fuerzas políticas de este país, todas las fuerzas económicas, sociales, espirituales, académicas, hagamos un balance, lo caminado hasta el día de hoy, corrijamos lo que hay que corregir y busquemos un plan humanista de nación, lo que yo lo llamo un pacto social para la educación y la cultura democrática, para lo económico, lo social, lo solidario, para la naturaleza, ¿va? Con la ética institucional. Y para eso yo creo que es importante una concertación nacional. Pero, como vos lo has dicho muchas veces en este programa, ¿va? ¿Cuál es la contraparte del partido sandinista si por este lado se viven haciendo y deshaciendo y desbaratando y rehaciendo a cada rato? Entonces yo pienso que para integrarnos como nación, primero integrémonos como pedazos y luego entonces para poder hacer una concertación que no es un solo día, sería también un proceso de años. Y si van a haber 3 años, para corregir, entonces ocupemos también esos 3 años para empujar. Yo creo que Daniel Ortega, yo le hice el llamado, debería él ser el impulsor de un esfuerzo de concertación nacional muy particular, óigame, muy particular, pero en ese esfuerzo de concertación no es un solo día que ya te sentás, sino es un esfuerzo, ¿va? En donde primero, vos lo has dicho, primero que se pongan de acuerdo todos los periodistas si quieren plantear su problema, porque están divididos también. Todos los partidos políticos, ¿va? Que busquen cómo ser menos pedazos y también unos cuantos. Sí, esto no es de una reunión. No, entonces es una cultura constante de una concertación que la apoye el gobierno, como se han dado en otros momentos, pero con otro sentido de buscar resultados realmente que para las próximas elecciones generales ya estemos más maduros, pues, y ya no tengamos los problemas como los de estas elecciones pasadas, que no vamos a cerrar los ojos, que no nos dejó satisfechos a todos los nicaragüenses, pues, ¿no? Es la única manera que vamos a sacar este país adelante, si no vamos a ir patinando. Ya nos pasamos bastante, pues, vamos a perdonarle aquí a Miguel, pedirle perdón a nuestra audiencia, ¿no? Bueno, le agradecemos, bueno, sí, nos pasamos, hicimos 2 programas. Barbaridad, ¿no? Bueno, le agradezco a Daniel Ortega, le agradezco a Miguel Mora que nos haya permitido, le agradezco a ustedes, amigos televidentes, nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar